Buenas Hola noches. Luis, Buenas noches para todos. buenas noches. Noches, Luis. Vamos saludando a uno por uno, quien quiera el Buenas saludito. noches. ¿Qué tal? Noches. Miguel, Luis. Ah, Miguel. Noches. ¿Cómo Te están? extrañamos, Buenas Miguel. noches. Sí, te extrañamos. No podía ir hoy por allá. Bueno, de pronto les va a tocar venir pronto aquí a mirar una cosita que los vamos a llamar pronto. Sí, bien. Para Raquel, si prende el computador, no se habilita el audio. Pronto hay una. Raquel, si se prende el televisor, no se escucha el audio. Pero ustedes nos están escuchando por... Estamos escuchando perfectamente. Ajá. Muy bien. Bueno, yo creo que ya pasaron 5 minuticos de saludos, saludos a todos. Bienvenidos a esta experiencia que hemos llamado experiencia de biblioteca y como tal, escoger esa palabra de experiencia de biblioteca. Vuelvo y les repito lo que la comisión, que aquí estamos, Mario Elkin, Paula, Albert, Luz Elena, le dimos muchas vueltas para escoger esa palabra. Y esa palabra es una palabra que tiene una experiencia singular, es una experiencia corporal y es una experiencia que tiene resonancias para cada uno. Entonces también le dimos vueltas por qué los libros tienen experiencia para cada uno. Y en los libros, cada uno lee un libro y en esos libros hay resonancias. Hay ecos, hay efectos en el cuerpo, a veces son motivo de conversación en una experiencia de análisis. Esto me puso a hablar tal cosa. Entonces, dentro de esa serie de la palabra experiencia, pues nos pareció muy pertinente y esto fue como una propuesta de Mario, que lo conocemos por lo menos de muchos años aquí en su apuesta por el cine, por cine y psicoanálisis, ha hecho diferentes ciclos y qué mejor espacio que meter cine y psicoanálisis en la experiencia de biblioteca. Por eso es que tenemos crispetas, ustedes no van a poder comer, los que están por allá afuera, pero trajimos crispeticas, sí, es un y te puedes arrimar, tenemos crispeticas, tenemos vinito, lo que en cine, desde chiquitos estamos como enseñados, estamos un poquito ya grandes, pero seguimos como con unos ciertos rituales, ¿sí? Entonces nos parece muy rico y si no vea, bienvenida Sofi. Hola. Hace rato no la vemos, les contamos que Sofi está por aquí y celebramos esta venida de Sofi a este encuentro. De los Estados Unidos. Oh, qué belleza. Bueno, para muchos es conocida, para otros no, pero es parte asociada de la sede, entonces nos alegra mucho encontrarnos con ella después de tanto rato. Por eso le manifestamos nuestra contentura. Siguiendo con cine y psicoanálisis, entonces pasamos a ver cómo orientar esto de cine y psicoanálisis. Si bien Mario en otro momento lo ha estado trabajando para mirar ciertos conceptos, para ilustrarlos, en muchos de los que estuvieron en esas series que él hacía de cine y psicoanálisis, conceptos, recuerdo, una vez mostraste uno para ilustrar el objeto A, con películas de Chaplin, conceptos que los iba ilustrando, dejándose enseñar por el cine, igual que Lacan, así nos lo mostró Mario, qué nos enseña el cine, y a Lacan también le enseñó mucho el cine. Entonces dijimos, bueno, ¿y esto cómo se articula esta experiencia de biblioteca con toda la orientación de la AMP? Pues cómo es que nos estamos articulando, y bien Mario lo hacía para ilustrar ciertos conceptos, en su momento tenía un marco, en este momento nos pareció que venía muy bien para trabajarlo en el marco del próximo congreso de la AMP, ¿sí? Cuyo argumento lo enviamos en el último envío que hicimos de publicidad
y quienes no lo han recibido, también aprovechamos comentarles que tenemos la Lacaniana 32, en donde está el argumento del próximo congreso de la AMP, que les recuerdo el nombre, uno lo sabe, otro puede que no, entonces es Todo el mundo es loco. Entonces, ese es el encuentro que nos espera en el 2024. Entonces, teniendo en cuenta el argumento de Todo el mundo es loco, fue que articulamos cine y psicoanálisis ligado a qué nos enseña entonces el cine y el psicoanálisis en relación al argumento de Todo el mundo es loco. Volviendo a la palabra experiencia de cine y psicoanálisis, también el cine también toca el cuerpo, hace resonancias. De una película salimos pensando cosas. Me gustó, no me gustó, me hizo pensar esto, me recordó, me hizo llorar. Sí, no le entendí. Entonces, como eso que nos ayuda y nos devuelve como unos trozos enigmáticos que nos parecía muy rico abrir el espacio de la biblioteca con otros, así como estamos en esta mesa, para pensar asuntos de esos que resuenan y van y se llevan a un trabajo de experiencia individual del análisis, pero aquí lo tenemos en la experiencia de biblioteca, sea un libro, sea una película, pero que las cosas resuenen y que nos permita pensar el argumento de Todo el mundo es loco. Ahora luego pasaremos entonces a comentar algo muy sintético, así que un parrafito en relación a Todo el mundo es loco, porque es algo que apenas estamos comenzando a trabajar, el argumento, a tratar de entenderlo, a tratar de ver qué nos enseñan las películas en relación a Todo el mundo es loco, pero la afirmación de Lacan es importante y ubicarlo en una época precisa. Es algo que dejo para que cada uno vaya viendo qué época estaba Lacan para poder hacer esa afirmación en un contexto preciso, pero sí lo que nos orienta por lo menos, que tenemos como un recorrido más clarito, es que cuando Lacan se encuentra con Joyce y se pone a pensar, no es que se lo encontró pues como caso de paciente, pero sí comienza a pensar en Joyce y a trabajar a Joyce y qué fue lo que le enseñó Joyce. Entonces, es a partir del encuentro con Joyce que la enseñanza de Lacan cambia y pasa de la clínica del binario, de la clínica de estos estructuras clínicas, neurosis, psicosis, perversión, a ver que de alguna manera Joyce tenía un anudamiento singular, tenía una manera de arreglárselas con la vida, con la existencia, y ahí es donde viene para Lacan los anudamientos, y es en esos anudamientos en donde ya se pasa a la singularidad que cada sujeto tiene en su manera de hacer su anudamiento, y con eso hacer un estilo de vida que lo conecte con la existencia. Dentro de ese anudamiento, para ir haciendo ciertas introducciones a la película, que por eso la elegimos, a ver, pero Todo el mundo es loco, ¿qué es lo que qué película traemos? ¿Sí? Pues bueno, Mente Brillante la hubiéramos podido traer, pero como que es obvio que desde el principio, como que él deliraba desde el principio, si la recuerdan, él tenía sus alucinaciones. No, pensémosle un poco más, ¿qué película nos puede poner como a trabajar y a pensar y a entender algo de esto de Lacan, ¿sí? Y entonces ahí tanto en la película como en la vida de cada uno también, y en muchos sujetos nos encontramos cosas como rarezas, extravíos, insensateces en cada ser hablante, ¿sí? Y entonces esto no se puede medir entonces por la brújula de normal, anormal, ¿sí? Y en lo contemporáneo, lo que se está mirando es tratar de no mirar eso como una patología. Es en lo que estamos en la época contemporánea, tratando de entender que ya no nos orienta
una lógica binaria, sí, sino que es la época de la que Miller ha señalado de la despatologización, en donde ya no se trata de normales o anormales, de lo binario, de las estructuras, sino de estilos de vida, que iremos viendo en el camino de estos encuentros al desarrollar de qué se trata esto del estilo de vida. Desde ahí entonces vamos a tratar de comprender la frase todo el mundo es loco, intentando con esto ver entonces que hay normalidades y hay anudamientos en la vida que pueden tener todas estas rarezas, todas estos extravíos, todas estas maneras singulares de arreglárselas por la vida, ¿sí? Este puede ser un punto de partida, es decir, algo así como que cada uno tiene una rarecita, una insensatez o una cosita como extraña en su singularidad. O sea, todos no somos iguales. Entonces, dicha afirmación, más adelante, para ir dando la palabra a los compañeros en sus diferentes resonancias para ellos que vamos a poder compartir, vamos a ver cómo en la película seleccionada, esperen que es que están ya con ganas de crispeta, entonces nos interrumpió un poco la crispeta, sí, sí. En la película seleccionada. Entonces, la película seleccionada de las horas, en donde quizás la vida de cada uno de los personajes implicados, sin ser dicho ni nombrado explícitamente en la película, fue tener algo de esas rarezas, insensateces, algo extraño, ¿sí? Y lo otro que también nos pareció muy importante y que nos hizo traerlo a este espacio para conversarlo con ustedes, es cómo nos ilustra también diferentes épocas, en donde como en diferentes épocas hay rarezas, insensateces, cosas que se podrían llamar anormal. Pero lo importante es cómo arreglárselas con la vida. Este puede ser uno de los puntos que vamos a trabajar y que los invitamos a ustedes. Y para terminar la introducción, quiero recordar un homenaje que le hace Lacan a Margaret Duras. Ustedes muchos también lo conocen, pero volverlo a recordar en este contexto de cine y psicoanálisis nos parecía importante volverlo a nombrar. Y es que Lacan afirma, cuando le hace el homenaje, en su materia, el artista le lleva la delantera. El psicoanalista, y que no tiene por qué hacer de psicólogo, donde el artista le desbroza el camino, y si le rinde homenaje es porque nos dice que Margaret Duras evidencia saber sin mí lo que yo enseño, saber sin mí lo que yo enseño. Eso que los artistas nos llevan la delantera, lo hemos oído mucho, pero poderlo mirar en estas películas es lo que vamos a ver, qué es eso de la despatologización. Bueno, con esto entonces les damos la bienvenida, pueden comer crispetas, los que están en su casa, pues bueno, verán con qué se divierten por allá, y vamos entonces a hacer el comentario ya en sí de la película, y por eso Mario entonces nos va a abrir al respecto. Pero antes de mi comentario, vamos a compartir el tráiler de la película. Hubo tal vez una confusión y era que se pensó por parte de algunos que íbamos a proyectar la película. No, no vamos a proyectar ninguna de las películas del ciclo de Cine y Locura, sino que vamos a trabajarla la comisión. Aquí haremos el comentario con las personas que quieran estar aquí presente, poniendo el cuerpo aquí presente con nosotros. Compartiremos pues además de las viandas la discusión, y también puede ser que las personas que se comuniquen que estén conectadas a la plataforma también puedan hacer preguntas. Pero esencialmente se trata de conversatorios sobre las películas. Entonces, quienes no la han visto, no hay ningún problema, porque tal vez esta primera
reunión lo que haga es motivar para ir a ver la película, y los que no, pues esperamos, y los que sí la han visto, esperamos entonces que participen de manera muy activa. Entonces voy a compartir con ustedes el tráiler. Your aunt's a very lucky woman, Angelica, because she has two lives. She has the life she's leading, also the books she's writing. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. Sally, I think I'll buy the flowers myself. 3 different women. This life, it's what I've always wanted. I had an idea of our happiness. Each living a lie. I wish, for your sake, Leonard, I could be happy in this quietness. Each putting someone else's life Good morning, Mrs. Dalloway. first. Sí, That compartir is sonido. what we do. That is what Pareja people igual do. para ver They niños. stay No, que alive dice, for aunque each other. leen, What el- about your hablando en own inglés. life? Lo Just están wait till I leyendo. Lo leen die, en- then you'll have to think of yourself. Yo le digo compartir con sonido. Mom, what's happening? He gives me that look to say your life is so trivial. It only matters if you think it's true. My life has been stolen from me. Virginia, you have an obligation to your own sanity. I am attended by doctors everywhere. I am attended by doctors who inform me of my own interests. No sale en Baking el the video. cake for Daddy to show him that we love him. Que no sale bien. Otherwise, he won't know we love him. That's right. Darle compartir. Bueno. Tuvimos un pequeño problema técnico, entonces algunos dijeron que no se veía el video, otros que no, entonces lo remitimos a YouTube, las horas, y ver el tráiler, porque es realmente muy cortico y es simplemente como un recurso que teníamos para ver algunas imágenes. Pero lo Entonces estamos viendo. arrancamos como tal. Sí, lo están viendo. Ah, Sí, sí lo lo vi. viste, Miguel. Ah, Sí, lo bueno, vi. listo. Sí. Bueno, debemos entonces decir lo siguiente. En primer lugar, presentar a Stephen Daldry, que es el director de la película. Él nació el 2 de mayo del 61 en Inglaterra, Gran Bretaña. Es director y productor británico, no solamente de cine, sino de teatro. Y como tal, se hizo conocer sobre todo por algunas películas que nosotros evidentemente hemos visto y que pues nos llama de entrada la atención que trabaja estos temas. Por ejemplo, él es el autor de Billy Elliot, que hemos visto muchos trabajando sobre la adolescencia, la identidad sexual, el tránsito, la metamorfosis y el contraste pues de la vida victoriana con una elección semejante a la de este chico que en vez de boxeador, como lo tenía destinado el padre, elige ser bailarín. Esa es una obra de él. También es conocido por otra que seguramente ustedes han visto, y es El Lector. En el 2008, todas son adaptaciones del libro. Esta del Lector es importante porque está puesto en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde un chico es contratado como lector y resulta que reconoce en la persona a quien le está leyendo a alguien que participó como guardiana en campos de concentración. Entonces, fíjese que es un asunto bastante dramático. También es muy conocido él, porque en el 2016 para la televisión está, por ejemplo, en esta plataforma Netflix, la serie The Crown,
que interpreta a la reina Isabel de Inglaterra. Entonces ya van teniendo ustedes en sus cabezas imágenes en esas películas de la grandeza de técnica y de la fineza en la elección de los temas. Entonces tiene otras, Trash, Tan Fuerte, Tan Cerca, Together, otras, pero yo creo que esas ya nos hace una idea de lo conocido que puede ser este director. También nosotros en la comisión decidimos la elección de películas que fueran de fácil acceso a todo el mundo para poder generar después el espacio de discusión. Ya en particular respecto a la película. La película está basada en 3 subtramas que se entrelazan. Son 3 mujeres de épocas diferentes, pero que tienen como una idea común, y es que todas ellas están buscando la manera de encontrarle un sentido a sus vidas. Al principio de los años 20 del siglo XX, 1920, es decir, ya hace 100 años, Virginia Woolf aparece en la película. Ella vive en un barrio elegante de Londres y lucha contra su locura, llamada así. Otros que han trabajado, digamos, la novela y la película se precipitan a calificarla de bipolar, pero nosotros tomamos más bien la palabra locura, su propia locura. Mientras empieza a escribir su primera gran novela, que precisamente se llama Mrs. Dalloway, y que es aquella que en los años 50, en otra época, los años 20 Virginia Woolf, en los años 50 otra personaje, se llama Laura Brown, que es una mujer casada y con hijos, está leyendo la novela de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Y le resulta reveladora tanto que comienza a partir de la lectura de ese libro de Virginia Woolf seriamente a pensar en cambiar su vida. Finalmente en Nueva York está Clarissa Vaughan, que es como una versión actual de Mrs. Dalloway y que está enamorada de su amigo Richard, que es un brillante poeta, pero enfermo de SIDA. Entonces ahí ya hay 3 tramas, 3 subtramas que se van a, digamos, a partir de un montaje paralelo absolutamente brillante, a intercalar las imágenes de las unas con las otras, pero luego uno comienza a entender muy bien, a partir de lo que tienen en común, de qué se trata y los puntos dramáticos de giro dramático, cómo se van encadenando el uno con el otro, dirigiéndose a una solución. Ahora, Jade va a comenzar a hacer un comentario despacio que vamos a ir interrumpiendo nosotros a partir de ver la película que nosotros vimos y vimos varias veces cada uno, para ir armando como un punto de vista y una posibilidad de conversar aquí en este espacio. ¿Me puedes, Javi? Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por estar en esta actividad. Bueno, la elaboración que voy a compartir la titulé La locura en las horas de cada uno. Está muy bueno. Las obras de cada uno ya no me las había. Es nueva. Esto ya lo habíamos comentado un poco, pero es una cosita que nos pone a trabajar. Pero, las horas de cada uno. Pero es interesante porque se llaman las horas, ¿cierto? Sí, claro. También una pregunta para conversar ahora. No. Y en la novela de Virginia Woolf, toda pasa en un día, un solo día en la vida de la señora Dalloway, y en eso ya comienza a tener, digamos, semejanzas al Ulises de Joyce,
que también pasa en un solo día. Y es un día para la señora Dalloway marcadas por las horas del Big Ben, que es pues como el reloj símbolo de Londres. ¿Cómo va pasando su día mientras ella va organizando su fiesta? Dale. Pero con eso nos invitas a todos. Porque ahí mismo vino la locura en la hora de cada uno. Sí, es horas de cada uno. No, como antes de pasar como a comentar como la película, voy a dar como una especie de marco referencial a partir de unas citas. Y es como para dar a entender a qué me refiero cuando nombro acá la palabra locura. Y me refiero a la locura como equivalente al delirio, ¿cierto? Precisamente como Lacan lo propone, o así lo entiendo yo, con el aforismo, todo el mundo es loco, es decir, delirante, ¿cierto? Entonces, cuando me refiero acá a locura, es lo mismo que decir delirio y también decir mundo, ¿cierto? Que es lo que ahorita voy a transmitir. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué es un delirio? Miller, en un texto que se llama La invención del delirio, da una definición y dice que un delirio, o sea, que todo saber es un delirio. Bueno, y voy a dar a entender por qué el delirio también lo puedo entender como mundo a partir de también de otra cita que tomo del curso de Miller, que precisamente se titula así, todo el mundo es loco, y que esté en el último capítulo que él titula Cada uno en su mundo. Y esta es la cita. Aquí todos los términos del discurso analítico, el fantasma, el sueño, el delirio, la locura, el síntoma, colapsan en un encierro de cada uno en su mundo y en la imposibilidad de un mundo común. Todo el mundo está en su mundo. Todo el mundo está en su mundo. Es decir, en aquello que su síntoma fomenta. Con esto nos la arreglamos para entendernos e intentamos caminar juntos. Entonces, precisamente lo que yo voy a intentar hacer es la lectura que la que yo hice, de cómo cada personaje nos enseña, que nombró ya Mario algo sobre eso, cómo intenta construir un mundo, ¿cierto? Un delirio, una locura o un sentido de vida, como decía ahorita Mario, para poder hacer soportables las horas. De ahí pues que haya titulado La locura en las horas de cada uno, ¿cierto? Y termino con esta última referencia de Graciela Brodsky, como para dar un poco a entender más esto de cómo cada uno tiene su mundo o su chifladura personal, como lo nombra aquí Graciela Brodsky. Y esta es la cita. El psicoanálisis constata que en su intimidad cada uno mantiene su chifladura personal, su propia locura que lo lleva, por ejemplo, a hacer dieta de día y vaciar la heladera de noche, a desvanecerse cuando hay que estar presente, a no querer dormir por miedo a que la muerte asalte sin previo aviso. Entonces es lo que va a intentar mostrarles cómo en algunos personajes las intentan arreglar construyendo una locura, un delirio, un mundo, en ese desorden, en la juntura más íntima, el sentimiento de la vida que tiene pues cada uno, ¿cierto? Pero cada persona. Entonces ahora sí comienzo como a transmitirles pues la elaboración. La película Las Horas nos sirve para reflexionar alrededor de la locura que es equivalente al delirio. El delirio lo podemos entender como ese saber que cada uno construye sobre su real, su imposible. Ese mundo con el que cada uno intenta caminar con los demás. La chifladura de cada personaje es develada en la película. Se muestra lo que empuja a cada uno a construir su locura o, al contrario, lo que ocurre cuando esa locura, ese delirio, ese mundo que cada uno construyó, tambalea o se cae. Es la vertiente que deseo trabajar hoy con ustedes y es la locura que leo en algunos personajes. Comienzo entonces con Laura. Y bueno, si Mario dijo que si... Virginia Woolf. No, que si quieren interrumpir, pues hacer un comentario, lo pueden hacer. O también los invitados que están en Zoom o los compañeros. Sí, intervenir para que realmente sea
conversación y Bueno, tal vez hay que situar que Virginia Woolf nació en Londres el 25 de enero de 1882 y nos dice un colega que escribió a propósito de esta película un magnífico artículo que se llama Las horas sobre el amor y el enigma femenino. Estamos hablando de Jorge Pablo Acef, que precisamente es en este momento el director de las jornadas de ENAPOL. ya es. Y En la actualidad. en la actualidad nos dice lo siguiente: en un lapso de 9 años sufrió sus mayores pérdidas Virginia Woolf. Su madre Julia murió en 1895. Poco después, a los 13 años de edad, registró entonces la primera crisis depresiva. Luego afrontó las muertes de su media hermana y su hermano mayor, Toby, en 1906 y finalmente la de su padre, todo esto en un lapso de 9 años. Es entonces cuando aparecen en su vida las voces que la atormentaron y los cantos en griego de los pájaros. A partir de ello desencadenó una serie de actos que pusieron en riesgo su vida. Tras la muerte de su padre, puntualmente apareció su primer intento de suicidio, el de Virginia Woolf. En 1912 se casó con Leonard Woolf, escritor que pertenecía al grupo de Bloomsbury. Y en 1915 los Woolf se mudaron a Hogarth House. En 1917 se instalaron una imprenta que inauguraría la editorial Hogarth Press. Y este dato es muy importante, pues no está en el artículo, sino que yo lo investigué por otro lado. Y es que este grupo de los Bloomsbury, a él perteneció, por ejemplo, el economista Keynes. Y también, si bien Leonard lo había hecho de manera esencial para publicar la obra de su esposa Virginia Woolf, comenzaron a publicar también autores, no solamente británicos, sino europeos contemporáneos, y editaron las primeras obras completas de Freud en inglés, porque a él pertenecían a ese grupo los Strachey, Alice y James Strachey. Entonces, la primera edición de Freud en inglés salió en la editorial de Hogarth Press de Leonard, que estaba allí. Es un grupo muy, muy interesante de pensar, porque eso permitió, por ejemplo, a Keynes, el economista, leer a Freud. Y resulta que hay quien se ha ocupado de comparar las teorías económicas de Keynes con la influencia de Freud y encuentra, por ejemplo, que el texto Carácter y erotismo anal y otras referencias muy precisas de Freud al dinero inspiraron en Keynes metáforas absolutamente brillantes para pensar el capitalismo en términos de retención, en términos de ganancia. Entonces, fíjense que era una cosa muy viva ese grupo al cual pertenecía Leonard Woolf, pertenecía Keynes, pertenecían los Strachey y otros personajes, fuera pues de hacer cosas adolescentes también muy, muy curiosas. Alguna vez se disfrazaron de embajadores y hicieron pasar de embajadores de otros países y engañaron realmente a los diplomáticos que los recibieron como si se tratara de personas muy importantes de la India y resulta que eran ellos. Entonces eso después fue el hazmerreír de autoridades. Pues había una dimensión adolescente allí también muy y ciertos enredos sexuales, pero también era muy interesante el nivel intelectual de ellos y que conocían a Freud. Es un dato que me interesó. Ellos, Leonard y Woolf, se casaron, pero muy pronto, más bien conquistaron una relación basada más en la amistad. Dormían en habitaciones separadas, no tenían contacto sexual, e incluso ahí es donde sale que en esos 9 años, donde ella perdió todo, 9 años después, es decir, desde los 12 hasta los 21,
Ella fue sometida a los ultrajes de su hermano George, que era 16 años mayor que ella y que la violó desde esa edad, desde los 12 hasta los 21, hasta que pues prácticamente se casó con Leonard. Entonces ahí vemos unos antecedentes familiares que nos van explicando la locura de cada uno, en este caso de Virginia, lo de las alucinaciones auditivas, las voces, lo de los pájaros que cantaban en griego, que después es elaborado en otras películas que también toman el tema, y cómo va apareciendo esto también en la novela, ya escrita por ella. De todas maneras, con lo que dices, juntándolo con lo que Javier nos invita y que es de Miller, todo saber es un delirio. Pues sí, todo saber es un delirio. Entonces, pues como que bueno, yo dejo eso resonar para mí, porque entonces el mismo director o este que publicó, ¿cómo se llama? El que publicó, el que tradujo lo de en inglés. Leonard Woolf. Entonces leyó las obras de Freud, entonces sí todo. Keynes, el economista. Delirio, entonces pues como que bueno, cómo diferenciar unos delirios que como que amarran, que anudan y otros que entonces desanudan. Todo saber es un delirio, bueno, Jader, es como para poder resonar, pero para poder ver algo con ese que todo saber es un delirio y también se diferencia, no, es que todo saber es un delirio. Claro, pero hay delirios más colectivizantes. Mira, por ejemplo, Freud mismo decía que la religión era un delirio. Bueno, entonces que siga Jader, pero quería hacer como un comentario y bienvenido. Que quiere alguien decir algo, pues cada uno está también ahí diciendo, pensando algo. Quienes están aquí también. Sophie, tú también de pronto querías decir algo. No. Te tienes que parar aquí a que quede más cerquita. No, el micrófono está por aquí. Dale. Pensaría que ustedes todos No se escucha bien. No se escucha. Eso es importante que te arremes y que no se escuche, es que mira el micrófono. Ah, bueno, no, es que me queda como una resonancia de lo que dice Javier y es, incluso es una referencia más freudiana frente al Mesías, que adviene es un delirio, ¿cierto? Como pase allí. Entonces, independientemente de la estructura, hay vacíos y en esos vacíos es el delirio que construye cada uno frente a ese vacío. Bueno, veremos a ver entonces qué sigue aportando con su reflexión. Sí, aunque no quiere pues meter mucha teoría, pues, sino como sí. Entonces voy a referirme como a Laura, ¿cierto? La familia Brown nos enseña precisamente cómo cada uno tiene un mundo o su locura, develando la imposibilidad de un mundo común, como mencionaba Miller. Pues, mientras Laura tiene un mundo roto, una locura que no le sirve para darle sentido a lo insoportable que se le hace la vida, sus horas, y yo creo que todos los que vimos la película, en la película logra transmitir como el tedio de ese día de ella, ¿cierto? O sea, desde que se levanta y que el esposo tiene que hacer el desayuno, viene la amiga y no trae, ¿cierto? O sea, como ese tedio por las horas, bueno, es insoportable de las horas. Dan Brown, su esposo, es mostrado en la película como su contrario, ¿cierto? Es un hombre feliz con su familia, su trabajo. Incluso al final del día, cuando llega, después de que Laura le celebra el cumpleaños con su hijo, le dice a ella que tuvo un día maravilloso, ¿cierto? El mundo que ha construido Dan Brown le permite vivir el tiempo, las horas de su vida sin un peso, ¿cierto? Pues por lo menos lo que nos transmiten en la película, en ese día, ¿cierto? Recordemos lo que le mencionó en cierto momento a su hijo. Pensaba darle a Laura una casa, una vida, la felicidad. La idea de esa felicidad era lo que me hacía seguir. Tenía una idea sobre nuestra felicidad. En cambio,
constatamos lo insoportable que se le hace la vida a Laura. Ella no logra hacerse a un saber hasta cierto momento de ese día, que le permita arreglárselas con ese desorden que posee en la juntura más íntima del sentimiento de la vida. Digo, hasta el momento en ese día, porque ustedes ven que ella ya pues había preparando todo pues para suicidarse, se detiene y ya al final de la película, cuando le dice a Clarice, ¿cómo se pronuncia Clarice? A Clarice le dice el por qué, o sea, que ella no se suicidó y que en ese momento se le vino ya el saber, para mí pues lo veo ahí el delirio, otro sentido de vida, y era que apenas tuviera la hija, se iba a ir de la casa, ¿cierto? Y esa fue la solución que creo yo que encontró para apostarle a la vida, como ella lo dice, ¿sí? Que me iba a morir y le aposté a la vida, fue irse, no sé si lo insoportable era esa vida familiar, no sé si era, porque también hay algo sobre la homosexualidad ahí en la película, en los tres personajes también interesante para pensar. Cuando, por ejemplo, ella besó a Kitty, pues esa atracción que sentía hacia Kitty, no sabemos qué hizo ella después ahí, pero la cosa fue que siguió su vida, siguió su vida. Bueno, ahora paso a Kitty. Antes de Kitty. Bueno, la trama de Laura Brown y su esposa, Brown, es muy interesante porque esa es la que está, digamos, en el otro lado del espectro. Virginia de un lado, ella es una que está leyendo la obra. Y es muy interesante porque ahí vemos la división que es contemporánea, que todavía hoy y más que nunca se nos plantea y que en términos psicoanalíticos sería la solución de la feminidad, o bien por la vía de la madre o bien por la vía de la mujer. Entonces, por la vía de la madre es lo más convencional. Esto se desarrolla al principio, lo de Virginia y lo de su novela, en la época victoriana. Entonces, el único destino de una mujer era ser casada. Recuerden, y ser madre. Recuerden lo que Freud decía por ahí en alguno de sus lugares, que las mujeres finalmente no terminaban sino en un destino de 4K, escritas en alemán. Los niños, o sea, Kinder, la cocina, o sea, Kitchen, la iglesia, Kirche, y la cama. Entonces ese era el destino de una mujer, pero como tal, destino. Y Freud mismo no logró resolver eso. Él dice de que una mujer encuentra la feminidad en la maternidad. En cambio, la novela nos habla, nos enseña, y Lacan lo escuchó así, que esa solución produce un enorme malestar, porque no todas se acomodan a esa convencional. Y para esta mujer, para Laura Brown, es particularmente pugnaz, porque ella recibe una amiga que es así supremamente superficial y es así un asunto de sociedad y apariencia, pero hay un drama. Y el drama es que no puede ser madre, mientras que ella está esperando ya la hija, el segundo hijo. Y sin embargo, eso no detiene ese drama, sino que ella dice en su malestar entre madre y mujer, arrienda una habitación sola en un hotel y uno dice se va a suicidar. Pero algo pasa. Y esto que tú ya has señalado, por eso sí es mejor que vean la película antes de las reuniones, si no tenemos que espolear todo, que es que efectivamente ahí está, ella encuentra una solución y es voy a ser madre y ya después veré. Pero eso ¿qué hace? Aplazar el pasaje al acto. Y es muy interesante porque es buscándose a sí misma. Es que mi destino es ser una mujer convencional. Y cuando soluciona eso, ¿qué hace? Va a la solución convencional y finalmente le hace torta de cumpleaños al marido, que es la solución convencional, pero el conflicto está muy bien puesto en ese personaje. Yo quiero señalar, antes de que Paula diga algo, porque para mí la frase de Lacan, el desorden en la juntura más íntima de la vida,
y que ahora Jader vuelve y lo trae como para rastrear en cada uno de estos personajes. ¿Cómo se las arreglan con los personajes, pero también nosotros aquí, cada uno, como nos estás invitando a mirar esas horas, en el desorden de la juntura más íntima de la vida, cómo ella decide al final por la vida? Horrorosamente mirado desde afuera, cómo dejó el niño, cómo dejó al marido tan querido, la casa, cómo dejó todo, pero al final dice, opté por la vida. Es que saber que no optó que le ganó a esa cosa tan destructiva. Bueno, Jade, ahí puede seguir, pero si alguien de verdad quiere, no se queden con las ganas, que aquí no tenemos ninguna organización para hablar, sino lo que cada uno quiera ir diciendo algo. Bueno, yo quisiera como comentar algo así rápidamente. Diga porque... ¿Perdón? Que me parece que es importante eso que mencionan y que es enseñante en cuanto, me parece que es una orientación clínica que nos ayuda a pensar cómo poder un sujeto aplazar el pasaje al acto, que me parece que es importante en cuanto a un deseo decidido y cómo puede lograr amarrarse o anudarse a algo que le permita por lo menos aplazarlo o que adquiera un nuevo sentido de vida. Dejo ahí, solamente quería comentar eso. En el fondo se trata de cómo cómo cada uno vive la pulsión, ¿cierto? Y estas mujeres pues están atrapadas en un destino. Todavía Laura Brown, que es la más contemporánea, pues está atrapada en esa disyuntiva. Ser madre, ser esposa, encontrar su lugar allí, digamos que eso le da seguridad, eso le da cierta comodidad, cierto sistema, cierto lugar, pero ella no deja de reconocer que hay algo muy extraño a sí misma que la empuja a salirse de ahí e incluso pues que la lleva. Para nosotros espectadores sería más bien un acting, porque cada uno de nosotros es testigo de lo que va a hacer. Pero enseguida para la familia sería un acto, porque dejó el niño, se despidió de él, sabía que no lo iba a volver a ver, era una decisión, pero lo estuvo reflexionando y ya cuando volvió y lo encontró, pues se dio cuenta de las consecuencias de su acto. Pero sí hay una dimensión de extrañeza de sí misma en ella, que es la que la lleva a la disyuntiva. Mientras que las otras, pues por lo menos Virginia Woolf, si bien encontró el amarre durante 30 años con la vida con Leonard, y bien que había hecho tentativas de suicidio antes, no logró ni el matrimonio ni la obra atarla a la vida, porque finalmente llenó los bolsillos de su abrigo de piedras y se ahogó en un riachuelo, porque tampoco es que era un enorme río, en un riachuelo, pero su decisión era tal que allí quedó. Entonces, miren, son decisiones una por una, decisiones muy singulares de cada una. ¿Cómo vive la pulsión? ¿Cómo hace con su lobo? Bueno, porque del lado pues de lo que es el entramado de la película, es muy importante ver pues para nuestras experiencias de biblioteca, cómo en esta película está todo el tiempo presente la literatura. O sea, el entramado de la película es a través de una novela. Y en esa novela, pues cada uno de los personajes encuentra una resonancia. Este pasaje al acto, que es con el que finaliza la vida de Virginia, es el inicio de la película. Ella va a ahogarse en el río y viene de un momento previo en el que, si bien ella había encontrado ese anonamiento a través de la escritura, había algo en sus palabras que era parte de lo innombrable y no se escuchaba. Ella casi tenía que decir a gritos que las únicas voces, parte pues de las que ella ya no soportaba, eran las de los médicos.
parece pues muy interesante que lo que decía Mario, porque este director, pues siendo inglés y enmarcado pues en esa época tan contemporánea con, bueno, nace después, pero conoce muy bien como todos los antecedentes de la era victoriana. Entonces en Virginia, como protagonista en esta película, hay como esa necesidad de hablar, pero no es escuchada. Ella, en las líneas que escribe, puede desahogar lo que después finalmente termina siendo también una representación en el acto, porque decide ahogarse. Pero para no fallar, era su tercer intento, pues los dos anteriores sí pueden verse como acting, pero como es en ese tercer intento, que ya fue el definitivo, lo que le precede son las palabras. Nosotros pues habíamos hablado de La carta, sí, la de carta. leer pues como en la película, ustedes pues la van a ver, ella va haciendo el recorrido de su casa hasta el río y mientras tanto pues lo que se escucha es la voz de ella leyendo la carta que le deja a su esposo. Carta de despedida. Es una carta de despedida y ella ahí ya está convencida que no va a fallar. De hecho, las piedras ella se las pone en los bolsillos como esa representación del peso con lo que ya no pudo más. Pues el peso de las horas, el peso del tiempo alrededor de un tratamiento que ella no quería, al que ella no consentía. El tedio de la vida. El tedio de la vida. Entonces la carta dice así: querido, estoy segura de que de nuevo me vuelvo loco. Creo que no puedo superar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. Ella hizo varios intentos de curas, pues de cura, como entendemos nosotros la cura, como esos anudamientos. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todo momento todo lo que uno puede ser. No creo que dos personas hayan sido más felices hasta el momento en que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo luchar por más tiempo. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y lo harás, lo sé. Te darás cuenta. Ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. Cuanto te quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte, todo el mundo lo sabe. Si alguien podía salvarme, hubiera sido tú. ¿Qué tal? No queda nada en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que nosotros hemos sido. Y ella sella esa carta con el acto. Pues era como parte también de ver que esos pasajes al acto que se anuncia, porque también sucede con Laura, no se concretan, pero el recorrido de la vida de Virginia Woolf es un poco eso. Hay un afecto de la tristeza que llega, pues que ya ella se melancoliza, pero entonces al final está esa firma, el acto. Es también como parte de su arreglo, que no es lo que se espera, pero que está dentro de la el arreglo con su locura para pararla. A ver, ¿sigues ahí? Sí, ¿Algún comentario? Bienvenido. Recuerden que es para conversar. bueno, voy a nombrar entonces otro personaje que A ver, no te rompe aquí un poquito para poder oír. Me parece muy interesante y muy conmovedor lo que ella escribe en esa carta cuando dice: no queda nada en mí excepto tu bondad. Excepto tu bondad. Sí. Para decir realmente en ella no ha encontrado su propio sostén y el otro dejó de ser un sostén suficiente para ella. Para decir ya es lo que seguía era el derrumbe para ella. Me parece muy bonito, que enseña demasiado, además de muy conmovedora la frase, el sentimiento de ella. Sí.
A mí se me ocurrió que parecido a Joyce, que era alguien del cual Virginia Woolf reconocía su influencia en su escritura, Joyce, pues Lacan lo muestra de manera magistral en el Seminario 23 y en sus otros artículos, se anudó con su obra Vuelta a Saint-Omer, pero también con su esposa, con Nora. Tanto que cuando Nora se distanciaba de él cierto tiempo, él ya comenzaba a estar como muy nervioso. Es decir, que Nora también era un factor de anudamiento de la locura de Joyce. Pero aquí fue Leonard, que durante 30 años la sostuvo y se le dedicó y la cuidó y estaba pendiente y la atrapó una vez que iba a hacer otro acto de fugarse así nomás, parece en la película, pero sin embargo, pues no lo pudo y sin embargo, a pesar de ese amor, ella pasó al acto. O sea, por eso de anudamiento, ¿no? Cómo están anudados y cualquier momento hay un desanudamiento. Y si todo el mundo está loco, entonces todos estamos más o menos anudados, remendados, cosidos. Pero me impresiona mucho ese desfallecimiento, si bien la escritura es lo que la salva. Sí. ¿No? Si bien la escritura es lo que la sostiene a ella, donde tiene algo de su deseo, donde puede transmitir algo. Lo que esta mujer habla es del desfallecimiento. De ese nudo. De ese nudo, sí. Y Schumann también, el pianista, el músico también, que durante tantos años de un momento a otro también con su compañera. Bueno, ya después miraremos en alguna otra, todas esas. Bueno, pero eso anticipa de que también la mujer puede ser un nombre del padre, algo de anudamiento para unos sujetos, para la esposa. Yo es para revisarlo. Todos. En este caso, Leonard, por ejemplo, la sostuvo 30 años. Sí, hermoso. No fue suficiente, sí. Pero honora para Joyce. Siempre hay un anudamiento. Hay 2 notas de Gloria Castañeda en el chat. ¿Cómo? Hay 2 notas de Gloria Castañeda en el chat. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? Se las ¿Qué leo. dicen? Por favor. Dice, pero también se delira sin saber. Es como una interrogante, pregunta. Y otro, todos estamos rotos. Ah, qué bonito. No solo locos, sino rotos. Sí, hay un vacío, era lo que Sofía decía. Sí, se delira sin saber. Claro. Pues un poco en el hospital mental, alguien que diga, yo soy Pablo Escobar, tiene una certeza. A ver, ¿cómo entender eso, Javier? Creo que, por ejemplo, pues Miller lo que hace es hacer el matema del S1 y el S2, ¿cierto? Cuando el S1 está solo, como menciona Lacan, cuando está solo un significante como tal no significa nada, ¿cierto? Y la psicosis lo enseña cuando está el desencadenamiento, que por ejemplo se escucha un ruido, pero pasó a entrar como esa significación personal, ¿cierto? Que todo el mundo me está persiguiendo y me quiere hacer daño, pero no sé dónde, ¿cierto? No sé quién, no sé qué. Y cuando ya se le da un sentido a esa voz, me están persiguiendo porque soy Pablo Escobar, o porque es cuando ya se le anuda a ese enigma, ¿cierto? A esa voz se le anuda un S2 y ya eso le da un sentido. Que es cuando ya se da como el delirio, ¿cierto? Hay una cita muy linda de Jacques Miller que dice así, citada por Hacer. La vertiente más original del amor lacaniano es que el amor es invención, es decir, elaboración de saber. Que el amor es un modo de dirigirse al objeto a partir del otro, del significante. Ese es, en teoría del amor, el papel de las palabras de amor. Amor es esfuerzo para dar nombre propio al encontrar el en la mirada de una mujer
y poder dar a eso, como hizo Dante, un nombre propio y construir alrededor una obra, un nombre propio Nuda. Y construir una obra, pues Dante construyó la Divina Comedia a partir de ese objeto A que fue Mirada, de la pequeña Beatriz. Entonces, si ese es el efecto del amor, claro que puede llegar a anudar, pero también puede llegar a desanudarse, como nos lo enseña Virginia Woolf. Pues yo voy a pasar a mencionar el personaje de Kitty, que es la vecina pues, de Laura. Y bueno, vemos como en la película, cuando ella llega a la casa, es mostrada, como mencionaba Mario, como una mujer superficial, ¿cierto? Como una mujer que no tiene falta, o sea, una mujer sonriente, organizada, incluso al comienzo algo despectiva como con la realidad de Laura, ¿cierto? Le dice, no, no es tan difícil hacer un pastel, todo el mundo sabe hacer un pastel, o prueba el café y es como haciendo pues, como a la cara. Y empieza como decimos nosotros, a chicanear, pues a nombrar como lo bueno de su vida, que ella le celebra el cumpleaños a su esposa en un club con muchos invitados. ¿Sí? Pero bueno, llega Kitty, se separa de la mesa y observa el libro de Virginia Woolf, de Mr. Dalloway, y le pregunta a Laura, ¿qué estás leyendo? Entonces ella empieza a mirar el libro, la cubierta, y Laura le dice, el libro trata de una historia de una mujer que es una anfitriona de una fiesta y los personajes hacen creer que todo está bien, pero no es así, ¿cierto? Y ahí es cuando ella le cambia como el semblante, se sienta. Produce una división subjetiva. Y ya le cuenta a ella pues como el verdadero motivo de su visita, ¿cierto? Que es que le descubrieron un tumor y que ese día tiene que marcharse. Entonces, lo interesante es, pues para pues, la lectura que yo hago, obviamente, digamos, el delirio que yo construyo alrededor de esta película, es cómo Kitty transmite, cómo transmite cómo su mundo, su locura, se derrumbó con esa noticia. O sea, su tumor cierra cualquier posibilidad de tener un hijo. Esa noticia le impone un real para Kitty, ¿cierto? O sea, ya Kitty ya no puede fantasear, delirar, construir un saber sobre los posibles motivos que no le permiten tener un hijo, que ella misma lo nombra ahí, ¿cierto? Como que venía mucho tiempo, o sea, tenía la dificultad de no tener un hijo y mucho tiempo como que seguramente inventaba pues razones, ¿cierto? Pero ya con esa noticia ya no tiene nada más que inventar. Entonces de ahí que Kitty diga, lo curioso es que siempre pude hacer todo lo que fuese, excepto lo que yo quería. Y bueno, ya después de más. Mira eso. Pude hacer todo menos lo que yo quería, que era lo que te preguntabas ahora. Bueno, y si el deseo estaba ahí, que se supone que es lo que uno quería, ¿por qué no anudó? Porque no siempre lo que uno quiere es lo que desea o lo que puede hacer. Y eso nos da una nueva división, una nueva locura. Sí, pues la hipótesis mía era que Kitty, el sentido de la vida de ella era precisamente tener la vida de Laura, ¿cierto? Pues que incluso le dice como que envidia que tú puedes tener la familia, pues ya tenía la casa, el esposo, le faltaba el hijo, ¿cierto? Le faltaba Y mientras que Laura no estaba feliz con eso que tenía al hijo, iba a tener otra hija, tenía el esposo, tenía el acomodo, la casa, y sin embargo para ella eso no era la insignia de la felicidad. Como cada uno tiene su mundo, ¿cierto? Otra pregunta de Gloria en el chat. ¿Qué dice? En este juego de espejos de delirios, ¿cuál es el lugar del analista ante el delirio del paciente? Ante el delirio del paciente. Pues no sé, depende como de cada caso. Por ejemplo, si es un psicótico que está en ese momento de perplejidad, ¿cierto? Y está como intentando construir algo, no sé si sea como, no sé si sea como la vía de llevarlo a que se anude o que construya algo sobre eso, ¿cierto? Y cuando alguien, y creo que en la cuestión de una neurosis, precisamente el fantasma, que es como ese delirio de cada uno, también sería precisamente... O sea, no en cualquier momento, sino bajo transferencia, calcular cuándo, por ejemplo, con la interpretación precisamente es
sea como enigmática, ¿cierto? Sea como algo que haga tambalear ese delirio, no sé, es lo que se me... Bueno, en la película no hay terapeutas. Solo hay un momento cuando ella va a escaparse y que Leonard la atrapa en la estación cuando ella ya se va a ir, que ella le dice, tú lo recordabas ahora, mi vida estaba en manos de los doctores. Es decir, ellos son los que hablan por ella, mientras que ella, como tú señalabas, hay un indecible, hay una cosa que no sale. Ella puede llegar a escribir algunas cosas, pero no es escuchada. Es amada por Leonard, pero no es escuchada. Entonces, ahí encontramos una cosa muy interesante en la película, pues si no, es hablada por los doctores. Es hablada por las voces y es hablada por los doctores. Y los doctores, ¿qué hacen? Medican, o en la época mandaban hidroterapias, balnearios, otra cosa, pero no escuchaban. Electrochoque. Electrochoques. Yo creo que también pues ya me haces pensar en la pregunta de Gloria, con esto que mencionas, que digamos que la posición entonces del analista sería no imponer un delirio, ¿cierto? Que universalice, sino darle lugar al delirio de cada uno y mirar qué función tiene, ¿cierto? Sí, muy bien, porque no se trata tampoco de empujar no se trata de empujar a delirar al sujeto. O a tumbarlo. O a tumbarlo también. A discutirlo, También, a tumbarlo, a ponerlo en cuestión, vea, yo es que usted está equivocado, eso no es esto, usted, aquí estamos es en otra realidad, no. Usted tiene este trastorno y por eso le pasa esto. No. A mí me parece muy interesante, primero que Freud diga que el delirio ya es un intento de curación. Es decir, ya es la forma de anudarse, de estar en el mundo, de poder hacer algo con eso. Entonces, refutarlo no, empujar a delirar tampoco. En cambio, sí, acompañar la invención. Podría ser. Bueno, voy a pasar entonces a Clarice. Jade. Sí, Luis. Pensando precisamente en esa posición del analista y el comentario último de Mario, hago alusión a ese lugar de analista objeto, analista secretario del alienado, precisamente ese momento del delirio en el que el analista está ahí para escuchar ese delirio, para darle lugar a ese delirio, un poco como secretario del alienado, como nos lo enseña Lacan, ¿no? Sí, pero yo pienso que eso sí nos lo enseña la película, me haces caer en cuenta, Juan Fernando. Luis. Perdón, Luis Fernando Gómez. ¿Por qué? Porque quien sirvió de secretario del alienado fue Leonard. Armó una editorial para la publicación de la obra de Virginia, es decir, más secretario no podía ser, gestionar su edición, gestionar su partener. De la obra. Y ahí hay un amor muy digno, porque no había sexualidad entre ellos, era un amor muy digno, casi que un amor de transferencia. Mira que él le sirvió de secretario. Pero ya el último Lacan dice incluso partener, y partener es compañero, pues no es simplemente allí el escriba, Es pasivo. el que el otro habla y él escribe, sino partener, es decir, vamos a, pero no es empujar a delirar, sino acompañar de una manera muy activa. Correcto. En la construcción de esa invención. Me acordé de un texto de Miller que se llama La interpretación al revés, donde precisamente mencionó, que no me acuerdo mucho, pero él menciona algo sobre eso. O sea, el propio inconsciente ya delira, ¿cierto? Ya interpreta. Entonces también él menciona algo como que cierta orientación en cierto momento de ir al revés de la interpretación, ¿cierto? Pero bueno, tampoco es que sea pues un para todos en cierto momento. Sí. Bueno, Yo con quisiera... Clarice. Hola. Por favor, Eugenia Flores. Hola, buenas noches. Muchas gracias primero. Porque yo creo que habría que mantener un matiz entre la locura de cada uno, ¿sí? y el delirio
no solamente por no sé si es la palabra correcta, sino si bien para cada uno ciertos arreglos, por ejemplo, el arreglo fantasmático de cada uno puede tener cierta dimensión de locura, ¿sí? Pero no tiene la rigidez, por ejemplo, de la construcción paranoide, de un paranoico, ¿cierto? Ni cumple la misma función. Por ejemplo, un sujeto nos llega en crisis porque algo de lo fantasmático se conmovió y que había sido hasta ese momento un arreglo. Y un arreglo que más o menos había sostenido al sujeto más allá de que tuviese cierta dimensión de locura en el sentido de cada uno en su mundo, ¿sí? Porque me parece esto bien importante en el sentido de la pregunta de por qué a Virginia Woolf la escritura no le fue, ¿sí? Un recurso de anudamiento, ¿sí? Si bien tuvo cierta función para tratar no solamente eso que está tan presente en la vida de estos sujetos, y es una cierta dimensión de destino, ¿sí? ¿De qué? Destino. ¿Esta dimensión de qué? Destino. De destino. De destino. Destino. Y que son sujetos que intentan de algún modo cambiar su destino, ¿sí? Uno diría en una experiencia analítica, vamos a suponer el destino fantasmático que cada uno se arma, ¿sí? Es trabajado en una experiencia de análisis, y esto permite no solo otra relación con la pulsión de muerte, sino también un lazo distinto con la vida. Entonces, yo me hago la pregunta de, fíjense que no es suficiente encontrarse el editor. El editor que logra que se publiquen las obras, ¿sí? Sino más bien qué fue lo que no pudo tratar Virginia Woolf a través de la escritura, ¿sí? Que la solución es el corte con la vida, es el pasaje al acto. ¿Sí? Muy bien, gracias, Eugenia. No, ya, Los últimos. pero no sé si nos da el tiempo, la verdad. Faltan 13 minutos. Ah, bueno. Sí, porque es un parrafito ya para terminar. Bueno, te faltaba pues el de... Pero el de los dos últimos. El de Clarisa es, o sea, lo quería nombrar era como lo que hemos hablado, o sea, ella tenía una hija, una pareja, un trabajo como editora, pero sin embargo hay algo... Pero Clarisa es la protagonista de la novela de Virginia Woolf, mejor dicho, Clarisa es la señora Dalloway, que es la que está en la mitad y la que hace la trama entre las tres. La que Y vive es la contemporánea que vive en Nueva York. en Nueva York es. Ya es la actual. O sea, ella a pesar de tener como esta vida con su hija, su pareja, su trabajo, hay algo, o sea, hay algo con lo que ha llenado sus horas durante varios años, que es el cuidado del poeta Richard. Y ella, igual que la señora Dalloway, es la anfitriona pues, de la fiesta. Sin embargo, Richard le revela a ella su locura, pues, o sea, su locura, le dice, siempre haces fiestas para cubrir el silencio. ¿Para quién es la fiesta? ¿Te enojaría si falleciera? Creo que solo vivo para satisfacerte a ti. Y también en la escena cuando llega este otro personaje amigo de Richard,
o el amante de Richard, no sé, Que creo. fue amante de Richard. Luis, no sé cómo se pronuncia, pues Luis. Ella obviamente como que cuando con su llegada hay algo que se le hace como insoportable, porque en cierto momento empieza a sentirse mal y dice, no sé qué me sucede, creo que estoy de un humor raro, parece que me estuviera derrumbando. Entonces le hace el reclamo a él. Yo he cuidado a Richard durante años, durante todo ese tiempo me contuve. Cuando estaba con él en una galería y me dijo, señora Dalloway, desde eso me he quedado pegada. Cierto que son como los momentos que creo yo al comienzo cuando ella se encuentra con Richard y en esta otra escena cuando ella como que hay algo que la toca, ¿cierto? Como que la sacó después. Ese punto, por ejemplo, me parece también trascendental en las tramas. Primero porque Richard es la representación contemporánea del poeta maldito. Y además tiene sida. Y el amante dice, sin embargo, yo ya me sentí muy aliviado cuando no me tuve que ocupar más de él, es decir, se zafó del destino fantasmático, como decía hace un instante Eugenia. En cambio, Clarissa no, tiene que cuidarlo hasta el final. Claro, él es el hijo de Laura Brown, ahí es donde se van encontrando las tramas. Pero ese Richard es también muy importante, también se suicida en la película. Exacto. Ese sí. Porque hay otro par de películas que se podrían ver anexas a esta. La una, obviamente, se llama Mrs. Dalloway, que es la representación de la historia de Virginia Woolf. Y la otra se llama Carrington. ¿Por qué es importante eso? La de la señora Dalloway, pues porque es la gran obra de Virginia Woolf. Y ver cómo la adaptan al cine también es una experiencia muy interesante. Y porque aparece un personaje afectado, como Richard, afectado en este caso de una neurosis de guerra. Recuerden que es un texto que aparece en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces es muy interesante porque se pone en boca de este personaje que tiene la neurosis traumática, Richard, también se llama Richard, los delirios de Virginia Woolf. Entonces él era el que escuchaba los pájaros en griego y él era el que escuchaba las voces y él veía la alucinación de un horripilante monstruo que venía, que además era el compañero de armas que él no pudo defender. Él no pudo defender. Entonces ahí ese punto me parece crucial, pues porque da el contexto, neurosis de guerra, posguerra, alucinaciones y todo un problema del cual también Freud se ocupó, la neurosis de guerra y el psicoanálisis mismo. Y también el hecho de que hay siempre como en la otra película, la de Carrington, aparece otro Strachey que era como sobrino de ellos y que fue amante de Virginia Woolf antes de que ella se casara con Leonard y precisamente le propuso matrimonio y entonces Carrington le dicen, bueno, y cuando le propusiste matrimonio a Virginia Woolf, por supuesto que ella te rechazó. Y dijo, no, al contrario, me dijo que sí y ahí me encarté, porque es que yo soy homosexual. Entonces ahí fue donde él mismo declinó su propia propuesta y convenció más bien a Virginia que se casara con Leonard, que ahí sí tenía la posibilidad de armar alguna cosa, y menos mal, porque después vemos la vida de ese Strachey y de Carrington y la cosa no funcionó tampoco como muy bien. Es decir, en el fondo deliramos porque no hay relación sexual. Y todas estas mujeres lo que hablan es eso, no hay relación sexual, ni en el matrimonio, ni en la maternidad, ni en la liberación, ni en la homosexualidad, y con ese vacío ya todos tenemos que hacer algo. Por eso Miller decía en esa cita que no es posible un mundo común, ¿cierto? Que no hay una relación sexual. Cada uno pues como en su mundito.
De Que no sé Richard, si, no sé si nos de, pues, Bueno. si da tiempo o no. Unas palabritas de final, ¿no? Richard. Ah, bueno, Richard, pues yo creo que enseña un poco sobre por qué se tituló la película Las Horas. Entonces, pues ya con la escena cuando antes de que de suicidarse, le dice a Clarisa, creo que no podré ir a la fiesta. Y ella le insiste diciéndole, pero no, tú tienes días buenos, ¿cierto? Como intentando que no se hiciera el acto. Y él le responde, pero aún tengo que enfrentar las horas, es decir, las horas después de la fiesta y las horas posteriores. Entonces Clarisa le dice, ¿las voces están aquí? Y Richard pues le responde, las voces están siempre aquí. No, señora Dalloway, eres tú. Me he mantenido vivo por ti, pero ahora debes dejarme ir. De nuevo, me he mantenido vivo por ti, ahora debes dejarme ir. Y como ella le decía a su propio esposo, nadie ha sido más amado y más amante que nosotros dos, pero me tengo que ir. Específicamente hecho, unas palabritas finales. Bueno, yo creo que si hay alguien para decir algo de la resonancia. A mí me queda como un recorrido de la experiencia, esto de las horas, que cada uno pueda rastrear esas horas en donde ha estado en esos momentos de tener que inventarse soluciones del lado de la vida, ¿sí? Y que, bueno, estamos en un espacio de cine y psicoanálisis y ver cómo de alguna manera esta experiencia psicoanalítica nos ha ayudado a inventar también cómo hacer con cada una de esas horas, ¿sí? Ya que nos invitaste, Jader, a mirar las horas aquí y a tener esa experiencia. Bueno, creo que fue una Gloria hace hora... la nota final. Bueno, Se la las leo. próxima película... Que Gloria Castañeda hace la nota final. Nadie tiene el poder de salvar a otro. ¿Pueden decir algo sobre eso? Bueno, muchas gracias por todos, pues los colegas, incluso hay colegas de Argentina que se conectaron. Muchas gracias a todos ustedes. Por ahí yo creo que dentro de un mes o algo más estaremos discutiendo otra película que es Madame Bovary. Hay 2 o 3, vamos a elegir la de Chabrol. Entonces, Y los invitamos a la próxima experiencia de biblioteca, que es el 25 de julio, que es otra experiencia, que es la lectura en voz alta, que nos ha gustado muchísimo ver cómo nos encontramos leyendo en voz alta, los que estamos aquí, y el efecto que es leer en voz alta y ver las resonancias de eso también para nosotros ha sido muy enseñante. lectura en voz alta de Ajá. el cuento de Hoffman del Arenero, el texto de Freud de lo siniestro y las referencias de Lacan al mismo. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Perfecto, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Un Bueno, que abrazo a estén todos. bien. Gracias.